Masejet Kiddushin, Daf Yud Gimel Amud Alef 13a, 15 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Ha'i tetada vaka mezabna varsheje. Ataha u gavra hata varsheja mina. Ambrale, havani hali. Amar la yaiv nalich mikachatli, shekalte veishtika. Veamar Rav Nachman, yehola lememar in shakli, vedidi shakli. Dice la Gemara la siguiente historia. Una mujer que se encontraba vendiendo cintas de seda. Vino un hombre y le arrebató una de esas cintas. Bien, la mujer le dice al hombre, oye, eso es mío, ¿por qué me lo quitas? Le dice el hombre, listo, te lo voy a regresar, pero quiero que quedes consagrada para mí, para propósitos matrimoniales, a través de esta cinta de seda que te voy a dar. Y ella se queda en silencio, se queda callada y lo recibe de regreso. La duda es si la pregunta es si el hecho de que ella lo recibe en silencio significa que acepta la oferta del hombre, acepta el kiddushin del hombre y queda mekudeshet. O podemos decir que no, que el hecho que ella se quedó en silencio no es que está aceptando el kiddushin, sino es porque de verdad pertenece a ella. Ella dice, yo no voy a estar discutiendo con este hombre, y en verdad no está aceptando el kiddushin, y no quedaría mekudeshet. Fueron a preguntarle esta duda a Rav Nachman, y Rav Nachman dijo que efectivamente la mujer posteriormente puede venir y decir, efectivamente recibí esta cinta de seda de este hombre, pero lo recibí porque es mío, porque era mío, porque él me lo había arrebatado y pertenece a mí, ¿sí? Y no fue mi intención aceptar el kiddushin. Y el hecho que me quedé en silencio es porque no quiero discutir con este hombre, pertenece a mí. Y el hecho que me quedé en silencio no es una prueba que acepté el kiddushin. Y efectivamente no queda mekudeshet. Así nos dice Rav Nachman. Viene Rabba y le hace la siguiente pregunta a Rav Nachman de una baraita. Eiti veraba a Rav Nachman, kicha begazelu behamasu begneva o shechatav sela miyada vekicha mekudeshet. Vino Rabba y le hizo a Rav Nachman una pregunta de la baraita que acabamos de leer. La baraita dice lo siguiente: ¿qué pasa si un hombre viene y le arrebata un objeto a una mujer, ya sea con robo, con un hurto o con una extorsión, ¿sí? O le arrebata una moneda. Le arrebata una moneda a la mujer. Y luego agarra el objeto o la moneda y le dice a la mujer, te lo voy a regresar, quedas consagrada para mí, para propósitos matrimoniales. Y se lo da. Y ella lo recibe y se queda en silencio. O sea, el mismito caso anterior. Nos dice la baraita que la mujer que sí queda mekudeshet, sí queda consagrada para propósitos matrimoniales. Contra lo que dijo Rav Nachman, pregunta. Dice Rav Nachman, te voy a decir cuál es la diferencia. Hatam bedeshadich, hay una gran diferencia. Porque la baraita que te dice que en este caso queda mekudesh está hablando en un caso de un hombre y una mujer que previamente habían acordado en qué? En casarse, en hacer un kiddushin. Habían hecho un shidduch, acordaron en casarse, ¿sí? Y por lo tanto, cuando queda en silencio, asumimos de que está aceptando el kiddushin, pero en un caso que es un hombre y una mujer extraños que no habían hablado de aceptarse en hacer kiddushin entre ellos, aunque se quedó callada, como dijo Rav Nachman muy bien, no va a ser mekudeshet. Uminat tembra de Shani Lam ben Shadich de los Shadich. Dice Rav Nachman, ¿y cómo sabemos, cómo te compruebo lo que acaba de decir, que hay una gran diferencia en si previamente hubo un shidduch o no hubo un shidduch? O sea, en si previamente hubo un acuerdo en casarse o no. ¿Cuál es la prueba para decirte esta diferencia que te acaba de decir Rav Nachman? Dice la Gemara, te voy a decir de dónde yo lo saco, de Tania. Amar la quincise las dos shani hayab leji, vechazar ve'amar la itkachi libo, beshat matan maot ratzta mekudeshet lo ratzta ena mekudeshet, leachar matan maot afilu ratzta ena mekudeshet, mai ratzta umai lo ratzta, y leima ratzta de ambra in, lo ratzta de ambra lo, haishteka havu kiddushin, venid de mekudeshet stam, ki hatam, ela, ratzta de ambra in, לא רצתה דאשתיקה וקטני דאינה מקודשת. מה היא טעמה? היא יכולה לממר אין שקלי ודידי שקלי. ואלא קשיח דקידשה בגזל ובחמאס ובגנבה או שחטף סלע מידה וקידשה מקודשת, אלא לא שמינה. הדה שדיך, הדה לא שדיך. Dice Rav Nachman, te voy a decir una prueba de lo que acaba de decir ahorita. Hay una baraita, una segunda baraita. La primera, ¿cuál es? La que mencionamos en la pregunta. Hay una segunda baraita, que es la que leímos ahorita, que dice lo siguiente. ¿Qué pasa un hombre que le debía un cela a una mujer? Fue el hombre y le dice a la mujer, recibe este cela que te debo. Y de inmediato después le dice, y quedes consagrada para mí, para propósitos matrimoniales a través de este cela. La pregunta es si la mujer queda mekudeshet o no queda mekudeshet. Dice la baraita, depende. Si cuando añadió
¿Sí? ¿Qué dijo otra vez el hombre aquí? ¿Qué dijo el hombre? Le dijo a la mujer, agarra este sela que yo te debo a ti, o sea, como pago de la deuda. Y después le dijo, no, y quédame Kudeshet para mí con esto. Como que se retractó y dijo, no para el pago, sino ¿para qué? Para Kiddushin. ¿Quédame Kudeshet o no quédame Kudeshet? Dice la Baraita, si cuando se retractó y dijo que es para Kiddushin, lo dijo antes de entregarle el dinero, ¿sí? Pues ahí va a depender. Si ella está de acuerdo, quédame Kudeshet. Y si no está de acuerdo, no quédame Kudeshet. Sin embargo, si cuando se retractó y dijo que ya no es para pagar la deuda, sino para el Kiddushin, ¿se retractó cuándo? Después de que ya le entregó el dinero. En ese caso, aunque ella esté de acuerdo para aceptar el Kiddushin, aún así no va a ser Mekudeshet. Así nos dice la Baraita. Y la Gemara analiza, ¿qué se refiere la Baraita cuando dice que está de acuerdo o no está de acuerdo? Sí se refiere a decir que cuando está de acuerdo es que ella dijo claramente sí, acepto, y cuando la Baraita no dice que no está de acuerdo es cuando dijo no. Podemos deducir que únicamente en un caso, cuando dice explícitamente no, es cuando no queda Mekudeshet. Pero mashma que si se quedó en silencio, en ese caso ¿qué? Sí quedaría Mekudeshet, ¿sí? Pero si es así, ¿por qué la Baraita no me dice claramente Mekudeshet y ya está? Mekudeshet stam. Sí, que me diga Mekudeshet, no me tiene que decir Ratztal o Ratzta, como vimos en la Baraita en la clase anterior, que un hombre que le dice a una mujer que insiste la zobe picadón y después le dijo Itkachili bo, no dice la Baraita ik Mekudeshet. Y si ella dijo, cuando tú me dices que es Mekudeshet, obviamente la halajá es que si explícitamente ella dijo que no, pues no queda Mekudeshet, obviamente. Entonces tenemos que decir que la explicación aquí es diferente. La explicación aquí es que en el caso, escuchen bien, en el caso que se retractó y dijo no es para pagar la deuda, sino para dar ¿qué? Kiddushin, para dar Kiddushin, lo hizo antes de entregar las monedas. Nos dice la Baraita, si está de acuerdo sirve, y si no está de acuerdo no sirve. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes a qué se refiere? Si está de acuerdo es que dijo explícitamente sí, y si no está de acuerdo significa no que dijo que no, sino se quedó callada, se quedó en silencio. Y aún así, si se quedó en silencio, o sea, cuando nos dice la Baraita que si no está de acuerdo, no es Mekudeshet, no es que dijo no, sino es que ¿qué? Se quedó en silencio. Y aún así que se quedó en silencio, ¿cuál es la halajá? Que no es Mekudeshet. ¿Por qué? Tenemos que decir que la razón de la Baraita es porque ella puede decir, sí, lo recibí de vuelta, pero es mío, era la deuda que tenía para mí, ¿sí? A pesar de que se quedó en silencio, pues, y después, no lo acepté como Kiddushin, sino lo acepté porque ese cela era como deuda. Dice la Gemara, pero ¿qué vas a hacer con la Baraita anterior que vimos? Que cuando el hombre vino y le arrebata, le roba o extorsiona un objeto o una moneda y se lo da y ya se queda en silencio y lo recibe, queda Mekudeshet. Contradicción. Entre dos Baraitot tenemos contradicción. Entonces, obligatoriamente tenemos que decir para responder a estas dos Baraitot que hay una gran diferencia. Que esta última Baraita que acabamos de hablar, o mejor dicho, la Baraita primera que mencionamos en la pregunta antes, está hablando en un caso que hubo shidduch, que hubo un acuerdo previo para hacer Kiddushin, y por lo tanto cuando se queda en silencio queda Mekudeshet. Pero esta Baraita última que acabamos de mencionar, sí está hablando en un caso está hablando en un caso que no hubo un acuerdo de casarse, y por lo tanto, aunque se quedó en silencio y lo recibió, no queda Mekudeshet, como dijo ¿quién? Como dijo Rav Nachman. Entonces básicamente, dice Rav Nachman, aquí tengo una respuesta, para que no tengas una pregunta en contra mí de la Baraita, y te compruebo de que la respuesta tenemos que decirla, porque si no vas a decir la respuesta, pues vas a tener una contradicción. ¿Entre qué? Entre dos Baraitot. Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara, Kinach nafshed Rabasi, Ailu Rabbanan lenakutinhu lishmaatate. Amar lehu haomer Rabbanan Rabbi Yaakov Sheme, Hachi amar Rabasi amar Ramani. כשם שאין אישה נקנית בפחות משווה פרוטה, כך אין קרקע נקנית בפחות משווה פרוטה. אמרו לוהתניא, אף על פי שאין אישה נקנית בפחות משווה פרוטה, קרקע נקנית בפחות משווה פרוטה. אמר להו, כי תניא היא בחליפין. דתניא קונים בכלי, אף על פי שאין בו שווה פרוטה. Dice la Gemara, cuando falleció Rabasí, fueron todos los alumnos en la yeshiva, se unieron todos para reunir diferentes enseñanzas de Rabasí y poder resumirlas para poder transmitirlas a las próximas generaciones. Se falleció Rabasí, se unieron todos para reunir las enseñanzas de Rabasí. Y la Gemara a continuación nos menciona 3 de las enseñanzas que dio Rabasí. La primera es la siguiente. Vino uno de los alumnos que se llamaba Rabbi Yaakov, ¿sí? Y dijo, mira, así dijo Rabbi así en nombre de Rav Mani. ¿Qué dijo? Escuchen bien, de la misma manera que una mujer no puede ser adquirida, no puede ser Mekudeshet a través
de algo que vale menos de una perutá, igualmente una tierra no puede ser adquirida al comprador por una moneda o por un valor, por un objeto que valga menos de perutá. Esa fue la primera Shemua, la primera enseñanza. Y vinieron los jajamí y le preguntaron a este Rabbi Yaakov, que está diciendo esto en nombre de Rabbi así, no me cuadra, porque en la Baraita está escrito claramente al revés, que a pesar, aunque la mujer no puede ser adquirida, no puede ser mekudeshet por menos de perutá, un terreno sí puede ser adquirido por menos de perutá. Es como tú dices que no. Respondió Rabbi Yaakov, no confundas. Yo te estoy hablando en Kinyan Kesef. Cuando quieres hacer una adquisición a través de dinero, a través de plata, ¿sí? A través de plata tiene que ser mínimo perutá. Y de la misma manera que no sirve a través de Kesef hacer una mujer perutá, menos de perutá, también para hacer Kinyan Kesef en una tierra tiene que ser mínimo perutá. La baraita que dice que sí se puede en un terreno, en una tierra ser adquirida, está hablando en Kinyan Jalipim, mejor dicho, sí, que es la adquisición de intercambio que hemos mencionado anteriormente. Jalipim se puede hacer en menos de Shabé perutá, y eso sirve para adquirir una tierra, pero no sirve para ¿qué? Para adquirir, para leakdish, para hacer mikudeshet a una mujer. Y eso es lo que se refiere a la baraita, que a pesar que no se puede adquirir una mujer a través de Kinyan Jalipim, en menos de Pajot Mishabé Perutá, una tierra a través de Kinyan Jalipín, a pesar de que el objeto tiene menos de valor de Shabé Perutá, sí se puede. Pero cuando es a través no de Kinyan Jalipín, no de adquisición de Jalipín, no adquisición de intercambio, sino adquisición de ¿qué? De Kesef, de plata, en ese caso, efectivamente, si lo haces a través de plata, adquisición de plata, tiene que ser, ya sea para adquirir una mujer o ya sea para adquirir un terreno, tiene que ser Shabé Perutá. Esa es la primera alajá que mencionaron en nombre, la primera enseñanza que mencionaron, mejor dicho, la primera alajá que mencionaron, la primera enseñanza que mencionaron en nombre de Rabbi Asi. Otra enseñanza que dice la Gemara, Hadariat vive kambre, hade amar Rabbi Yehuda amar Shemuel, kol shenoida betiv gitin vekidushin lo yehelo aisek imahem. Amar Rabbi Asi, amar Rabbi Yochanan, vekashim laolam yoter midor hamabul. שנאמר עלו וחחש ורצוח וגנו ונאוף פרצו ודמים ודמים נגעו. מה היא משמע? Que de Metargem Rabbi Yosef, Moldín, Bené. Bueno, vamos a explicar esta parte, después seguimos. Dice la Gemara, la segunda enseñanza que escucharon de Rabasí, o mejor dicho, no sé si la segunda, pero otra enseñanza es sobre lo que dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel que cualquier persona que no sabe las leyes de Gitín y de Kiddushin, ¿sí? Que no trate con ellas. Que no haga Gitín, no haga Kiddushin si no sabe. Vino Rabbi Asi y dijo en nombre de Rabbi Yochanan que estas personas que no saben las halajot y aún así, sin saber las halajot de Gitín y Kiddushin, se meten a hacerlas, no son queridas para el mundo y son peores que las personas que existían en la generación del diluvio. Barminan. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay un versículo en Hosea que dice Alov vejajesh veratzoach veganov venaof paratzu vedamim vedamim nagau, lo cual significa que personas que hacen juramento y mienten con sus juramentos y asesinan y roban y hacen adulterio, ¿sí? Después dice el versículo paratzu vedamim vedamim nagau, ¿sí? Y después de este versículo, vamos a ver más adelante que hay otro versículo que menciona al kente ebal haaretz, que por eso va a ser destruida la tierra entera, la tierra completa, ¿sí? Pregunta la Gemara, Mai Mashma. Entiendo que está mencionado adulterio ahí, pero no sabemos que lo que está escrito después, en el próximo versículo, que se va a destruir la tierra, va sobre todos estos. Puede ser que está mencionado únicamente sobre el paratzu vedamim vedamim nagau, no sobre el tema de adulterio. ¿Cómo sabemos que el castigo o la consecuencia que se va a destruir la tierra va a ser por el pecado de adulterio? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Que de Metargem Rabbi Yosef, Moldin benin min sheh habrehon, jovim al jovim mosifim, uchtiv al ken תאבל הארץ ואומלל כל יושב בה בחיית השדה ובעוף השמיים וגם דגי הים יאספו וגומר ואילו בדור המבול לא נגזרה גזרה לדגים שבים שנאמר מכל אשר בחרבה מתו ולא דגים שבים ואילו אך אפילו דגים שבים. Dice la Gemara, te voy a explicar este versículo, paratzu vedamim vedamim nagau no se refiere a lo que es asesinar. Sí, otra vez, el versículo nos menciona a una persona que hace juramento en vano, nos menciona a personas que asesinan, menciona a personas que roban y personas que hacen adulterio. Después nos menciona paratzu vedamim vedamim nagau. Aparentemente uno hubiese entendido que se refiere a qué, se refiere a lo que es asesinar, esa última parte de paratzu vedamim vedamim nagau. Y después nos dice el versículo que por lo tanto se va a destruir la tierra. Puede ser que lo que está escrito al final, por lo tanto se va a destruir la tierra, va sobre el último tema que es paratzu vedamim vedamim nagau, que se refiere a asesinar, no al tema de adulterio. ¿Cómo sabemos que también va a estar el tema de adulterio? Dice
la Gemara, no, porque explicamos esta última parte del versículo, Paratzu Bedamim Bedamim Nagau, como dice Rabbi Yosef, ¿qué se refiere este versículo? Paratzu se refiere es de que hombres van a tener, que mejor dicho, que mujeres van a tener hijos, van a nacer hijos hombres van a tener hijos con mujeres de sus amigos, de sus compañeros, ¿sí? Paratzu viene de adulterio, básicamente, no de los otros, no de asesina. Y Bedamim Nagau, que aparentemente se refiere a sangre asesino, a lo que es tema de asesinato y demás, se refiere es que het al het, que aumentan pecado sobre pecado. ¿Por qué? Porque estas personas que no saben las halajot de Gitin y Kitushin, aparte de que permiten a una mujer de verdad casada, ¿sí?, a alguien, a un segundo, y en verdad no están permitidas, porque ellos piensan que están permitidas, porque no saben, ellos piensan que están permitidas, pero no saben las halajot. Entonces, aparte de que están permitiendo a una mujer casada, a un segundo hombre, adicionalmente están causando que los hijos que tengan con el segundo hombre, ¿saben qué? Mamzerim, y adicionalmente, esos mamzerim se van a casar al final ¿con quién? Con personas normales, porque la gente no sabe, como no saben halajot, van a pensar que todo está bien. Se están aumentando pecado sobre pecado, destruyendo sobre destruyendo. Sí, eso es lo que se refiere a Bedamim Nagau. Y después está escrito de inmediato que por eso se va a destruir toda la tierra, todos los habitantes, todos los animales, todas las aves, todos los peces, ¿sí?, sobre lo último que mencionamos, que incluye adulterio, ¿sí? Y respecto a la generación del diluvio, ¿qué está escrito respecto a la generación del diluvio? Está escrito que se destruyó toda la faz de la tierra, pero la tierra seca, la parte seca, pero la parte del agua, los peces, no se destruyeron. Dice la Gemara, ¿cuál fue peor? ¿Qué es peor? Este caso, que está escrito que se va a destruir la tierra y los peces y todo. Peor que en el tema del diluvio. Vemos de que, así nos dice la Gemara, así dijo Rabasí, que estas personas que no saben las halajot de Gitin y Kiddushin son peor que las personas que vivían en la generación del diluvio, porque causan el tema de adulterio y mamzerim, y que los mamzerim se casen con Israel, como dijimos, con personas normales, con personas aptas, y es algo incorrecto. Nos dice el versículo en Oshea que la consecuencia es que se va a destruir la tierra, los animales, escuchen bien, las aves y los peces. Y en el diluvio, los animales, la tierra, toda la faz de la tierra, pero el agua, los peces no se destruyeron. ¿Qué es peor entonces? Lo que está escrito en el versículo en Oshea. Bien, la Gemara pregunta, Veima David lekulu, los salkadata afectiv kimi pene ala avela ares. Dice la Gemara, todavía no hay prueba. ¿Quién te dijo a ti que adulterio, que esas personas que causan estas cosas son peor que las personas del diluvio? Porque te estás pasando el versículo en Oshea, puede ser que todo lo que dice en Oshea, al kente eval haaretz, que se va a destruir toda la tierra, los peces, incluido todo, es cuando hacen todos los pecados mencionados antes en el versículo. O sea, también asesinato, también robar, también adulterio y todas esas cosas. Todo eso juntos causa esa gravedad. Pero ¿cómo sabes que cuando solo hay tema de adulterio, solo personas que no saben hacer las halajot de Gitin y Kiddushin, causa peor que el diluvio? Eso no lo sabemos. Dice la Gemara, no. Te voy a explicar por qué. Porque hay un versículo en Irmía, capítulo 23, que dice que por juramento en vano se destruye la tierra. Y una de las cosas que está mencionado también en este versículo en Oshea es que alov vejajesh, que qué significa por juramento en vano. Sabemos de que no es por todos juntos. ¿Por qué? Porque todos juntos hubiese sido juramento en vano, asesinato, adulterio, robar, todas esas cosas. Y en el versículo de Jeremías vemos que solo por el hecho de juramento en vano es suficiente para destruir la tierra. Entonces vemos de que no tiene que ser todos juntos. Dicen, pero todavía se puede preguntar, Veima alalahud de anach lehud de hon. O sea, ¿quién te dijo? Pues, de acuerdo, acabamos de ver de que el juramento en vano, mentiras y cosas así pueden causar que se destruya la tierra. Solo eso puede causar, pero puede ser que respecto al resto de las cosas mencionadas, puede ser que necesitan los tres juntos. Por ejemplo, necesitas asesinar, robar y adulterio para que cause el resto. O sea, acabamos de comprobar de que efectivamente uno solo, ¿y cuál es ese uno solo? Juramento y mentira en vano, ¿sí? Eso solo causa que se destruya la tierra. Pero ¿quién te dijo que adulterio todo solo causa que se destruya la tierra? Puede ser que el adulterio va junto con el asesinato y junto con el robo. ¿Sí? ¿Cómo sabes que eso va así? Dice la Gemara, no, miktiv uparatzu. Paratzu, que te dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque el versículo ese en Oshea te dice alov vejajesh veratzuach veganov benaof. Después dice paratzu bedamim nagau. Y al final, como explicamos, habla de adulterio. No dice paratzu y van a ser estos temas de adulterio, sino paratzu, sin la vav. Lo cual te dice que aparentemente, aunque sea independiente paratzu bedamim nagau, que se refiere a adulterio, también viene la consecuencia posterior, que es al kente val haaretz, que por eso solo se va a destruir la tierra completa. ¿Qué significa la tierra completa? No nada más los animales, la parte de la tierra seca, sino también los peces y todo lo que incluye en la parte del mar. Vemos que es peor que la generación del
diluvio. Muy bien. Esta fue la segunda enseñanza que dijo, ¿quién? Que dijo este jajam llamado Rabbi Asi. Tercera y última enseñanza que nos trae la Gemara, dice la Gemara, Hador yatve bekambre. Hadur yatve bekambre, hadetnan haisha shevia hatata umeta, yaviu yorshim olata. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel ve'u sheifrishata mechaim, אבל לא הפרישתה mechaim lo. Alma kasavar sheibuda lav deoraita. Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yohanan, afalgav shelo ifrisha mechaim, alma kasavar sheibuda hava deoraita. Escuchen bien. Explico esta parte, después seguimos. Está escrito en la Mishnah, en Masejet Kinim, una mujer que tuvo un bebé. Uno de los korbanot que tiene que traer después, ¿qué es? Korban Hatat. Tiene que traer un Korban Hatat. Nos dice la Mishnah, ¿qué pasa? Que si trajo un Korban Hatat y antes de poder traerlo y sacrificarlo, murió. Dice la Mishnah, tienen que venir los herederos y traer el Korban Olá, ¿sí? Un segundito. Y tienen que traer el Korban por ella, ¿sí? Tienen que traer el Korban por ella. Un segundito. Otra vez, la mujer tuvo un bebé, tiene que traer un Korban, ¿sí? Tiene que traer un Korban. Ella designó un Korban, pero antes de que alcanzó, que fue sacrificado, antes de ser sacrificado, falleció. Nos dice la Mishnah, los herederos tienen que venir y traer el Korban por ella, aunque ella falleció. Viene Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel y dice que todo esto es únicamente cuando ella ya había designado previa a la muerte qué animal lo va a traer para su Korban. Pero si no lo separó y no lo designó previo a la muerte mientras que estaba viviendo, pues en este caso ya los herederos no tienen obligación de traer el Korban por ella. Dice la Gemara, podemos deducir de la opinión de Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, que opina que Sheibuda lav doraita, que opina que lo que Jajamim dijeron que los bienes de las personas están en deuda para los compromisos que tenían, no es un tema de la Torah. Y por lo tanto, repito, opina Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, de que en este caso, ya que no fue designado el animal previo a la muerte, en el caso que no fue designado, pues ya no hay obligación de los herederos. Solo si fue designado, si ya lo había designado, lo había apartado previo, hay obligación. Pero si no, no. ¿Por qué? Vemos de qué lo opina, no porque sino, vemos de qué lo opina que Sheibuda lav doraita. ¿Qué significa Sheibuda lav doraita? Los bienes. El concepto de que los bienes estén en deuda para compromisos de uno no es un concepto, una obligación de la Torah. Y por lo tanto, solo si designó, hay obligación. Pero si no designó, aunque había una deuda, no hay obligación. Así opina Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Vino Rabbi Asi en nombre de Rabbi Yohanan y dijo, no señor, también si la mujer, ¿sí?, no designó el Korban previo a la muerte, los herederos tienen que cumplir y traer el Korban en vez de ella. Dice la Gemara, vemos que Rabbi Asi en nombre de Rabbi Yohanan opina que Sheibuda sí es de la Torah. Vemos que Rabbi Asi opina que los bienes de la persona están en deuda para los compromisos que tenía mi deoraita. Es una obligación, es una obligación de la Torah. Están en deuda mi deoraita. Y por eso, aunque no lo designó, hay un compromiso. Esta es la tercera Shemuá que escucharon de Rabbi Asi. La Gemara, enfocándose en esa tercera, viene y pregunta lo siguiente. Veja pligi ba hadazimna de Rabbi Shmuel dambre tarvayu milve al pena gova min alushim. ולא מן הלקוחות. ורבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוויו מלווה על פה, ¿sí?, גובה בין מן היורשים ומן הלקוחות. Dice la Gemara, aparentemente no es necesario traer esta discusión. Fíjense bien, ¿cuál es esta discusión que acabamos de decir? Por un lado está Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, y por el otro lado está Rabbi Asi en nombre de Rabbi Yohanan. O sea que básicamente Shmuel y Rabbi Yohanan discutieron si los bienes de una persona están en deuda mi deoraita para cumplir los compromisos de uno mismo o no, ¿sí? Dicen aparentemente ya discutieron en otro lado. Rabbi Shmuel, por un lado opinan que milve al pe, que es milve al pe, un préstamo que fue realizado oralmente, verbalmente. Si no hubo un documento, normalmente cuando uno presta, hace un documento, pero cuando no hace un documento, a veces uno presta verbalmente, oralmente, ¿sí? La pregunta es, al final después, el prestatario murió. El prestatario murió. La pregunta es si los herederos, ¿sí?, tienen que pagar la deuda del papá o no. Entonces nos dice Rabbi Shmuel, ambos opinan, Shmuel uno de ellos, ¿sí?, dice que cuando fue un préstamo realizado oralmente, no pueden cobrarse
el prestamista de los hijos del prestatario, de los herederos del prestatario. ¿Sí? Y Kol Shiken, de que no puede cobrarse el prestamista de los compradores de los terrenos del prestatario que se hicieron, inclusive las compras que se hicieron después del momento del préstamo. ¿Sí? Y si no pueden es ¿por qué? Porque Sheibudá Alav Doraita. Porque por la misma idea anterior que mencionamos, el nombre de Rabiudá, nombre de Shmuel, que mencionamos antes que Rabiudá dijo nombre de Shmuel, que los bienes de una persona no están en deuda para los compromisos de uno midoraita. Y aquí también no. Sin embargo, Rabbi Yohanan y Resh Lakish, uno de ellos es Rabbi Yohanan, ambos opinan que a pesar que fue un préstamo realizado verbalmente y no por un documento, aún así los herederos deben de pagar. Y el prestamista, los herederos del prestatario, deben de pagar, y el prestamista se puede cobrar de los herederos del prestatario. Y también se puede cobrar de los compradores que le compraron al prestatario terrenos posterior al momento de la realización de la deuda. Vemos de que él opina que claramente que Sheibudá sí es de la Torah. Vemos que él opina claramente que ellos, Rabbi Yohanan y Resh Lakish, ambos opinan que los bienes que están en deuda para un compromiso es mi de oraita. ¿Sí? Que es básicamente lo mismo que mencionó Rabasí en nombre de Rabbi Yohanan. Entonces ya sí, ¿por qué es necesario mencionar? ¿Por qué mencionar? O sea, si ya Shmuel y Rabbi Yohanan se discuten aquí en esta última que mencionamos, pues ¿por qué necesitan mencionar también la misma discusión que está basada en la misma idea, en la misma razón, el tema del Corbán? Aparentemente es la misma majaloket, que si Shibudá de oraitá o Shibudá la de oraitá, si el concepto de que los bienes de unos estén en deuda para un compromiso que uno tiene es mi de oraitá o no es mi de oraitá, en eso depende. Entonces, ¿por qué Shmuel tiene que discutir con Rabbi Yohanan en Corbán y tiene que discutir nuevamente en el tema de un préstamo que fue realizado verbalmente? ¿Por qué dos veces? Dice la Gemara Tzrija, es importante mencionarlo dos veces. De Itmar Beha, Beach, Kamar Shemuel, Mishum de lo Milva Ketubá Batorahi, Abal Beach, Eima Modele Ule Rabbi Yohanan Resh Lakish. Viash Minan Beha, Beach, Kamar Rabbi Yohanan de Milva Ketubá Torah, Ketubá Kishtar Damia, Abal Beach, Eima Modile El Shmuel, Tzrija. Dice la Gemara, es necesario decir la discusión entre Shmuel y Rabbi Yohanan en ambos casos, ya sea en un préstamo realizado oralmente y ya sea en el caso del Corbán. ¿Por qué? Porque si tuviese dicho esta discusión únicamente en el caso del el préstamo realizado oralmente, pudiese haber equivocado y decir que todo lo que dijo, que solo en este caso es cuando viene Shmuel y opina que no se comprometen los bienes del fallecido para el préstamo. ¿Por qué? Porque no es una obligación de la Torah, es un préstamo que se hizo verbalmente, que él decidió hacerlo, no hay ninguna obligación de la Torah. Pero en el caso del Corbán, que es una obligación sobre la mujer de ¿qué? De la Torah entregar el Corbán, puede ser de que en ese caso va a estar de acuerdo con Rabbi Yohanan, ¿sí? Con Rabbi Yohanan y Resh Lakish, que sí el compromiso es midoraita. Por otro lado, si tuviese dicho nada más el caso en el tema del Corbán, ¿sí? De la mujer que tuvo un bebé y falleció, como dijimos antes, hubiese dicho que solo en este caso Rabbi Yohanan opina que hay un compromiso midoraitá y los bienes de uno se comprometen, están en deuda midoraitá para traer el Corbán. ¿Por qué? Porque es una obligación que está escrita en la Torah. Pero cuando es un préstamo verbalmente, que no es ninguna obligación de la Torah, sino es una obligación interpersonal entre dos personas, puede ser que en este caso va a estar de acuerdo con Shmuel de que desde que los bienes de uno no se comprometen midoraitá para no están en deuda para pagar esta deuda. No se comprometen para pagar esta deuda. De que en ambos casos, ya sea en el tema del Corbán que está escrito en la Torah o ya sea en el caso del préstamo que se hizo verbalmente, en ambos casos nos dice, opina Rabbi Shmuel por un lado, opinan que Sheibudá no es de la Torah, que no hay un compromiso midoraitá, y Rabbi Yohanan y Resh Lakish por otro lado opinan que en ambos casos sí hay un compromiso midoraitá y los bienes de la persona sí están en deuda midoraitá para el compromiso que tenía la persona. ¿Cuál es el alajá respecto a este tema? Amarra papail getamilve al pe gove min yarushim ve'eno gove min alekujot gove min yarushim sheshibudá doraitá ve'ena gove min alekujot delet lekala. Dice Rapapá, interesante, el alajá sobre este tema respecto a una persona que realiza un préstamo verbalmente, oralmente, ¿sí? ¿Puede cobrarse de los herederos? ¿Sí? El prestamista se va a poder cobrar. El prestatario al final falleció. ¿Puede cobrarse de los herederos o no? Dice Rapapá, la alajá es que efectivamente un préstamo que se hizo oralmente y falleció el prestatario, puede venir el prestamista y cobrarse de los herederos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos como la opinión que Sheibudá es de oraitá.
o sea, lo que significa que los bienes de la persona sí están en deuda midoraitá para los compromisos que esta persona tenía. Por lo tanto, se puede cobrar también de los herederos. Pero, a pesar de que es así, no se puede cobrar únicamente de los herederos, pero no se puede cobrar de los compradores que compraron terrenos de el prestatario, inclusive que lo compraron después al préstamo. ¿Por qué? Dice la Gemara, porque al fin y al cabo, letle kalá, ¿sí? Toda la razón que tú puedes normalmente cobrarte de los compradores. Por ejemplo, Reubén le prestó a Shimón, ¿sí? Shimón tiene normalmente terrenos, y por eso Reubén le prestó a Shimón, porque tiene terrenos, sabe que le va a pagar, y Shimón después vendió los terrenos. Cuando vendió los terrenos, se había un préstamo hecho con documento, todo el mundo sabía que, como hay rumor, cuando es un préstamo hecho con documento, todo el mundo se entera, ¿sí? Todo el mundo se entera, y por lo tanto, si Shimón viene, todo el mundo se entera que es un préstamo, y Shimón le debe dinero a Reubén, y por lo tanto, Shimón viene y lo vende a un comprador, ¿sí? El comprador sabe que hay ese riesgo de que Reubén venga y cobre y se lo quita a él, y por lo tanto, ya que él sabe, pues él tiene que asumir y se le puede cobrar al comprador en caso que la compra obviamente se hizo después del préstamo. Pero en este caso, que fue un préstamo verbal, no fue por escrito, no hay no hay voz, la gente no se entera del préstamo y por lo tanto cuando el comprador lo compra, no lo hace con intención de que se lo van a quitar y no queremos hacerle perder. Pero vas a hacerle perder al prestamista, no vas a hacerle perder al prestamista porque para la próxima no hagas préstamos verbal, hazlo como con un documento. Entonces por eso la papá nos dice que la halajá es, resumo y repito, que Sheibudá es midoraitá, el compromiso es midoraitá y por lo tanto si se muere el prestatario puede venir el prestamista y cobrárselo a los herederos, a los hijos del prestatario, pero respecto a cobrárselo a los compradores del prestatario, las personas que le compraron tierras al prestatario, aunque se hizo esa transacción posterior al préstamo, no tienen la fuerza de hacerlo. Seguimos. Vekona etatzma begeto emitata ba. Nosotros mencionamos en la Mishnah al principio del Masejet que después de que una mujer ya está mekudeshet, ¿sí? Si quiere ser adquirida de regreso para ella misma, o sea, después de que la mujer ya está mekudeshet, está adquirida para su esposa, para su esposo, si ella quiere regresar a ser adquirida para ella misma y estar permitida para todo hombre, hay dos maneras. ¿Cuáles son las dos maneras? Con get, a través de un acta de divorcio, ¿sí? O a través de que se muera el esposo, ¿sí? Otra vez, una mujer queda mekudeshet, ¿sí? Queda mekudeshet para el hombre, queda adquirida para el hombre, queda permitida nada más para ese hombre y prohibida ¿para quién? Para todo el mundo. Si queremos después que ella es mekudeshet, ella quiere ser permitida para todos los hombres, o sea, quiere ser adquirida para ella misma, no para el hombre, quiere disolver esa relación, quiere ser adquirida para ella misma y permitida para todo hombre, ¿qué hay que hacer? Dos maneras. Una de dos maneras, o recibir un get, o a través que se muera el esposo. Así mencionamos en la Mishnah. Y bien, la Gemara analiza, Bishlama get dichtive katabla sefer keritut, en la mitad ba al minalan. La Gemara pregunta, entiendo la primera manera, veo donde encuentro la fuente para la primera manera, a través de get, está escrito en la Torah, ve katabla sefer keritut venatan beyadá y queda permitida. Eso está escrito en la Torah, pero ¿cómo sabemos de que una mujer que se muere su esposo queda permitida para todo hombre? ¿Dónde sabemos esa segunda manera? Dice la Gemara Sebarahu. Hu aserá behu shareta. Escuchen bien, es una lógica. ¿Cuál es la lógica? La lógica es, mira, ¿quién la prohibió a ella para que quede para todo? ¿Quién la prohibió a ella que quede prohibida para todo el mundo? Él. Entonces, si él ahorita se muere, pues ella regresa, ella está aparentemente, ¿por qué la prohibió? Otra vez, ¿quién la prohibió a ella para todo el mundo? ¿Quién la prohibió? Él. ¿Por qué la prohibió? Porque estaba casada con él. Entonces, si él se muere y ya no existe, pues regresa al permiso anterior. Dice la Gemara, pero no me cuadra esta lógica. ¿Por qué? Te voy a traer una prueba de que esta lógica no es correcta. Vea arayot de azar lehu, velo shari lehu. Dice la Gemara, fíjate bien. Hay una de las arayot, que son mujeres que están prohibidas para un hombre, ¿sí? ¿Y por qué están prohibidas para el hombre? Por un matrimonio que hay. Por ejemplo, ¿sí? Un hijo quiere tener relaciones con la esposa de su papá, que no es su mamá, ¿sí? Él es hijo de otro matrimonio. ¿Puede o no puede? No puede. ¿Y si se muere el papá? Que ya no es más esposa de él, papá, aún así no puede. Dice la Gemara, vemos, ¿sí? Que aquí esta mujer, ¿por qué está prohibida para este hijo? Por un matrimonio. Ella quedó prohibida para el hijo por el matrimonio. Y aún así, cuando se muere el papá, sigue estando prohibida. Dice la Gemara, vemos que aunque el causante de la prohibición aquí fue este hombre que estaba casado con la mujer, fue el papá,
Cuando se muere el papá no decimos que ahorita se permite todo. Y según la lógica que tú me mencionaste antes, ¿qué me dijiste? Que es una lógica. Si el hombre la prohíbe a ella para todo el mundo, pues si ahorita ya el hombre murió, ya queda permitida para todo el mundo. Entonces aquí también debería ser. Si el papá lo prohíbe a ella para su hijo, pues ahorita que se muere el papá debería quedar permitida. Y no es así. Vemos que la lógica no es una buena lógica. Dice la Gemara, el amide amar rahamana yevamá, she'en la banim asura, hayesh la banim muteret. Dice la Gemara, la fuente. Otra vez, ¿qué queremos buscar? ¿Dónde sabemos que hay una segunda manera que la mujer quede permitida después de un kitushin? Y la segunda manera, ¿cuál es? A través de mitat habal, a través de que se muera el esposo. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Dicen, tengo una fuente, tengo una segunda opción. ¿Cuál es esa otra opción? De yevamá. Está escrito en la Torah respecto a una yevamá, que una yevamá, una mujer que estaba casada con un hombre y no tiene hijos, tiene que hacer ¿qué? Y boom, queda prohibida para casarse con cualquier persona hasta que, si no tiene que hacer ¿qué? Y boom, tiene que casarse con el hermano del difunto. Mashma, que si sí tiene hijos, en ese caso decimos que ¿qué? De que no hace falta que haga y boom, y quede permitida para todo el mundo. Entonces, de una deducción de la Torah vemos de que efectivamente queda permitida. Otra vez, repito. Dice la Gemara lo siguiente. Yevamá está escrito en la Torah. Una mujer está casada con un hombre. El hombre se muere sin tener hijos. ¿Qué nos dice la Torah? Prohibida que se case con cualquier otro hombre si no tiene que hacer y boom, con el hermano del difunto. Mashma, que si sí tiene hijos, en este caso, no tiene que estar permitida para todo el mundo. Aquí tenemos la fuente. Dice la hermana, no, Vedilma, en la banim asura le alma, veshale avam, viesh la banim, le kule alma, nami asura. Dice, no, esa deducción no es correcta. Puede hacer deducción para otro lado. Puede ser que cuando no tiene hijos, que es el caso de Yevamá, efectivamente, ¿sí? No puede casarse con nadie, pero sí puede casarse con el hermano del difunto. Pero si sí tiene hijos, es diferente. ¿Y qué significa que es diferente? No que queda permitida para todo el mundo, sino si sí tiene hijos, queda prohibida para todos. También para todo el mundo y también para el hermano del difunto. Puedes deducir para el otro lado. No es una buena fuente, no es una buena deducción. El amidama rahamana almaná le cohen gadol asura, hale cohen ediot chari. Dice la hermana, te voy a decir cuál es la prueba. La prueba es de la Torah que está escrito que una viuda para un sumo sacerdote, para un Cohen Gadol, está prohibida con un lotase. Un Cohen Gadol no se puede casar con una mujer viuda. Podemos deducir que un Cohen regular y con shiken el resto de personas, sí se pueden casar con una viuda. Vemos que una viuda queda permitida para cualquier persona. Significa que cuando muere el esposo queda permitida para cualquier persona. Dice la Emara, no hay prueba, porque Vedilma le Cohen Gadol Belab, le Kule Alma Bease, dice la Emara, puede ser lo que es la Torah, dice la Emara, no puedes deducir así, porque puede ser que la deducción es diferente. Que a un Cohen Gadol, efectivamente una viuda, queda prohibida con un Lab, que es una prohibición de no, negativa, ¿sí? Pero para todo el mundo no hay Lab, pero sí hay una prohibición de hacer. ¿Cuál es la diferencia entre lab y hacer? Lab es cuando la Torah te dice no se puede tal y tal cosa, y hacer es cuando te dice debes hacer tal y tal cosa, debes restringirte de tal y tal manera. ¿Sí? Lab es mucho más contundente, la prohibición en general. Entonces dice la Gemara, entonces sí, bien la Gemara dice la Gemara que no hay una prueba, porque tú me acabas de decir, repito, que la fuente es de almaná con un Cohen Gadol, que vemos que la Torah nos prohíbe un Cohen Gadol con una viuda. ¿Sí? Más que para el resto está permitido. Esta la no deduzcas así, deduce diferente. Que para un Cohen Gadol hay un lab, ¿sí? Una viuda. Una viuda para un Cohen Gadol es un lab, pero una viuda para el resto de personas es una prohibición de AC, ¿sí? Pero todavía hay prohibición, entonces todavía no hay fuente. ¿Y dónde aprenderíamos esta C? Dice la Gemara interesante, explica Rashi, porque se escrito en la Torah que para divorciar a una mujer es a través de un get. Mashma que únicamente a través de un get, pero a través de otra cosa no. Entonces eso se llama lav, habá michlal C, es como una C. ¿Sí? No vamos a entrar tanto en detalle. Eso me dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué? Eso tampoco me cuadra. Haya C, maya vite. Y de ania mitata baal tishtere legambre. Y de lo ania mitata baal tukma milta kamaita. Dice la Gemara, y la Gemara básicamente responde con esto. Dice, no, ¿tú qué me acabas de decir? No, que la Torah te prohíbe con un lav un Cohen Gadol a una viuda, pero para un Cohen Ediot o cualquier otra persona queda todavía prohibido con una C. Dice la Gemara, no me cuadra eso. ¿Por qué no me cuadra? No podemos decir, o mejor dicho, ¿cómo podemos decir, sí? La mujer estaba casada. Mientras que estaba casada, la mujer antes de que murió el esposo, antes de que quedó viuda, básicamente había un lab y una consecuencia de caret. O sea que si un segundo hombre tenía relaciones con ella, está prohibido y hay una consecuencia de caret. Mientras que su esposo vivía. ¿Qué fue lo que pasó? Que eso se fue. Tú me dices, no, queda una C. Cuando es viuda, todavía queda una C de que esta viuda se case con un Cohen regular o con cualquier persona. Entonces, ¿qué pasó con el lab que había
y el karet, ¿sí? Porque se murió el esposo. O sea, que se murió el esposo, ¿sirvió para qué? Para anular el lav y el karet. Si sirvió para anular el lav y el karet, pues que anule todo completamente. Así que vas a decir, no, la muerte del esposo no sirve para eso. Si no sirve, pues no nada más hay AC, una prohibición de AC, debería haber una prohibición de lav con karet. Será, no me cuadra. ¿Qué me acabas de decir? Dice la Gemara. Y repito otra vez la pregunta. O mejor, no sé si no la pregunta, sino la respuesta de la Gemara. La Gemara dice así. Tú me acabas de decir de que Cohen Gadol deducimos que para un Cohen Gadol con una viuda y un lav, pero un Cohen regular o cualquier otra persona con una viuda, todavía hay una prohibición que no es un lav, sino es una C. Bien, la Gemara pregunta, no entiendo, ¿por qué va a haber una C? Antes de que murió el esposo, antes de que la mujer quedó viuda, ¿sí? Esta mujer tenía prohibido con cualquier hombre porque tenía un lav, que es una shetish, es una mujer casada, y tenía consecuencia de karet. ¿Qué pasó que se anuló este lav y este karet? Porque se murió el esposo. Pues si se murió el esposo, sirvió para anularte eso porque que quede permitido 100%. ¿Por qué vino de repente la C? Así que vas a decir, no, que la muerte del esposo no sirve para anular una prohibición. Entonces, porque hay una C, debería haber un lav y el karet de antes. Así que es lo que está pasando. Dice la Gemara, entonces aparentemente, dice la Gemara que no, aparentemente tenemos que decir de que no hay una C, ¿sí? Y por lo tanto, sí podemos deducir que un Cohen Gadol para una viuda está prohibida, pero un Cohen Idiot o cualquier otra persona para un Israel va a estar permitida. Tú me querías decir antes, no, que hay una C. No puedes, porque hay una C y no hay el lav de antes, porque se murió el esposo. Pues se murió el esposo, por eso se anuló el lav, también se anula la C, entonces debería estar permitida 100%, entonces tenemos una fuente. Dice la Gemara, no me digas eso porque te voy a traer una prueba de que no puedes decir eso. Porque alámalo, apicte mimita, veo quimta la C, mi de pesule mukdashin, de meikara, id beu meila, ve asire begizaba avoda, parkinu meila let beu, begizaba avoda, asira. Dice la Gemara, no estoy de acuerdo con esta respuesta última que me diste. ¿Por qué? Porque si encontramos este concepto, ¿dónde encontramos este concepto? ¿Qué pasa? Un corbán que fue consagrado para el Bet HaMikdash, para traerlo como corbán, ¿sí? Un animal, mejor dicho, que una persona vino y lo hizo kadosh para traerlo como corbán, y después le cayó un defecto físico, y ya no se puede traer más al Mizbeach. ¿Qué hay que hacer ahorita? No se puede traer al Mizbeach. Entonces uno tiene que redimir la santidad y comprar otro corbán con ese dinero. Ahorita, ¿qué pasa con el primer animal que tenía el defecto físico? La halajá es la siguiente. Mientras que no has redimido, ¿sí? Hay meilá, hay una prohibición de meilá que es mitá, sí, pena de muerte, y también una prohibición de esquilar al animal y hacerlo trabajar. O sea que hay meilá, hay prohibición de esquilar y prohibición de hacerlo trabajar. Pero después de que lo redimiste, el hecho que lo redimiste anula, sí, a la meilá, sí. No hay problema de hacer meilá, puedes hacerle shejitá y comértelo, ¿sí? No hay pena, no hay mitad, pero aún así se mantienen las prohibiciones otras, que eran ¿qué? La prohibición de esquilar y de hacerlo trabajar. Dice la Gemara, vemos que muchas veces algo puede causar que permita parcialmente algo y se mantenga la otra parte prohibida. O sea, aquí también podemos decir que cuando esta mujer estaba casada, había la prohibición de lav, de mitad, de todo lo que tú quieras, de que un hombre tenga relaciones con ella, ¿sí? Y cuando se murió el esposo, se anuló esa prohibición de mitad, no hay más lav, no hay más pena de muerte, pero todavía se mantiene una prohibición con una prohibición más light. Si encontramos este concepto, entonces podemos volver a decir que un Cohen Gadol con una viuda hay un lav, pero un Cohen Idiot o cualquier otra persona con una viuda todavía hay una prohibición que se hace, que no es lav, pero sí es hace. Entonces no tenemos una fuente todavía. ¿Cómo sabemos de qué mitad? De que cuando una mujer está casada y se muere el esposo, queda permitida. Dice la Gemara, el ami de amar kra, pen yamut ba milchama ve ish acher y kajena. Dice la Gemara, ¿sabes cuál es la fuente para esto? La fuente es otra. ¿Cómo sabemos que una mujer viuda puede casarse? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que una mujer que en viuda, que el esposo muere, el hecho que se muere ya la mujer queda permitida para todo hombre? Obviamente cuando no tiene hijos, pero obviamente cuando tiene hijos, porque si tiene hijos, tiene que hacer ibum, como dijimos antes. Dice la Gemara, lo aprendemos del versículo que nos menciona varias personas que están eximidas de ir a la guerra. ¿Sí? Una de esas personas, ¿quién es? Una persona que se acaba de hacer kitushin con una mujer y aún no ha hecho ni suín, nos dice el versículo, que no vaya a la guerra. No vaya a ser, escuchen bien, no vaya a ser que muera en la guerra y otra persona, un segundo hombre, lo tomará a ella. Vemos Meforash, que si muere en la guerra, un segundo hombre puede venir y tomarlo a ella. Dice la vemos Meforash que si el primer hombre muere en la guerra, puede venir un segundo hombre y casarse con ella. Sin embargo, la Gemara pregunta, Mat que es la Rav Shishabre de Rabidi, Eiman man ajer yavam.
Dice la Gemara, ¿quién te dijo? Puede ser que está hablando en un caso que no tiene hijos, ¿sí? Y la sospecha es, sí, porque es Kiddushin nada más, Kiddushin no ha hecho ni Suin, si va a la guerra, puede ser que se muera y otra persona venga y la tome a ella. ¿Quién es esta otra persona? No cualquier persona, sino ¿quién? El Yavam. ¿Sí? Entonces la Gemara, no tenemos fuente que efectivamente va a estar permitida para toda persona, porque puede ser que ahí dice Yavam que se lo agarra. Entonces no hay fuente todavía. Dice la Gemara, no puede decir eso. Amar Rabashish tete shuvot badabar, jada de Yavam lo ikreajer. Tengo dos respuestas para darte. Sí, que no podemos decir eso. Una, de que la Torah dice Veish ajer y kajena, que otra persona venga y la agarre a ella. Puede ser de que no vaya a ser de que el hombre, el novio, se muera en la guerra y venga otra persona y la tome a ella. ¿Quién es esa otra persona? El Yavam. El Yavam no es otra persona, es parte de la familia. Otra persona más un segundo externo, extraño. ¿Sí? Un segundo vemos de que es de que la mujer efectivamente, si se muere el hombre en la guerra, la mujer puede casarse con un otro. ¿Sí? No con el Yavam, que es parte de la familia, que es hermano del difunto, sino ¿con quién? Con otra persona. Veod. Y una segunda respuesta que tengo para decirte, Ketiv, Usnea, Isha Aharon vekatab la Sefer Keritut o Kiamut Aisha Aharon vitkash mita le Girushin. Magirushin Sharia vegomeret, af mita Sharia vegomeret. Dice la Gemara, otra respuesta que tengo para darte es otra fuente. Está escrito respecto a una mujer que fue divorciada de su primer esposo y se casó con un segundo hombre después del divorcio a través de un get. ¿Sí? Nos dice el versículo, ¿qué pasa si al final el segundo hombre, ¿sí?, no la quiso a ella y le dio un get? O nos dice el versículo, se murió el segundo hombre. Vemos que la Torah te puso en el mismo nivel, que el segundo hombre vino, no la quiere y la divorció, o se murió el segundo hombre. Vemos que comparamos uno con otro. De la misma manera que este segundo hombre, si la divorcia, queda permitida para todo el mundo. Igualmente, si este segundo hombre queda muerto, si este segundo hombre muere, también queda permitida completamente para todo el mundo. O sea, el hecho que el versículo te mencionó en el mismo nivel, sí, que se casó con un segundo hombre y después o fue divorciada del segundo hombre o murió el segundo hombre, mashma de que está en el mismo nivel y la muerte causa igual que el divorcio. Entonces básicamente tenemos una fuente clara y explícita, que es esta última y la anterior también, de lo que dijimos Penia Mudva Milhamá, de las personas que están eximidas en la guerra, de que efectivamente una mujer que está casada y el hombre muere, la mujer queda permitida para todo hombre. Entonces tenemos la fuente para las dos maneras que mencionamos en la Mishnah, que una vez ya la mujer está casada, una vez la mujer ya está mekudeshet, hay una de dos maneras para que ella sea adquirida para ella misma de regreso, que es la primera manera a través de un get, a través de que sea divorciada, que el hombre le escriba un get, o si no le escribe un get, si el hombre muere también, ella va a quedar adquirida para ella misma y permitida para cualquier hombre. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.